Bueno amigos, gracias a todos ustedes por sus consecuentes mensajes, la interacción de siempre, 7:22 de la mañana. A continuación, vamos a conversar con María Graciela López, médico infectólogo pediatra, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. María Graciela, gracias por estar siempre dispuesta. Buenos días. Gracias a ti, Eduardo, y a tu equipo. Mira, vamos a hablar de la vacunación en Venezuela a propósito de la Semana Mundial de la Inmunización y los preceptos que indica la propia Organización Panamericana de la Salud. ¿Por dónde habría que comenzar? Sí, Eduardo, bueno, primero gracias por este espacio, porque de vacunas, a pesar que en algún momento en la época de COVID-19 se hablaba mucho, se ha dejado de hablar de vacunas, de la importancia de elevar las coberturas de vacunación. Y yo empezaría a decir qué son las coberturas, porque siempre empezamos a hablar de coberturas y para que se entienda que es la proporción de la población, particularmente si nos referimos a la semana de la vacunación de las Américas, como tal cual comentas, es la proporción de niños, sobre todo, que han recibido las vacunas dadas, tanto por Organización Mundial de la Salud, por Organización Panamericana de la Salud y Venezuela. Entonces, decir que tenemos, digamos, desafíos, para no comentar la palabra problemas, pero realmente hay grandes desafíos en coberturas de vacunación y es un tema recurrente desde hace más de 10 años, las bajas coberturas de vacunación en las Américas y particularmente en Venezuela, y de allí el llamado de la Organización Panamericana de la Salud. María Graciela, ¿de qué depende el nivel de satisfacción, de respuesta adecuada que se pueda dar en los distintos entornos? Porque uno se imagina, un tema es la producción, otro tema la distribución, otro tema los recursos que Así haya es. de por medio en las cadenas posibles, otra cosa las políticas públicas, las priorizaciones de presupuesto. Es decir, ¿cómo se dan estos procesos para saber cómo y dónde aplicar los correctivos? Sí, bueno, primero decir que es la eficacia o el impacto positivo de un programa de vacunación tiene múltiples aristas que todas se manejan desde la salud pública, por supuesto, definiendo cuáles son las poblaciones objetivo para disminuir y mantener a raya, al límite, las enfermedades prevenibles por vacuna. Y eso pasa desde la adecuada planificación de presupuesto, primero conocer la proporción de la población y después el presupuesto, tener un presupuesto no nada más fijado, sino cada vez en aumento para definir el aspecto quizás más importante de la salud pública, que es la prevención. Y la prevención por vacunas en esta escala de prevención está en los primeros escaños, después digamos del agua potable, de los servicios públicos. La vacunación entra incluso en parte de un servicio social público de salud. La disponibilidad de vacunas es fundamental. Y estamos hablando, para entrar en el punto, que Venezuela desde el año 2017 hay, digamos, graves circunstancias las cuales han limitado la disponibilidad de vacunas. Y nada más nombrar el ejemplo de rotavirus y neumococo, dos vacunas fundamentales para la prevención de las diarreas y disminución de la mortalidad en los niños por debajo de un año por diarreas, y neumococo, la disminución de neumonías, meningitis, enfermedades graves como sepsis. No se vacuna desde el año 2017, no se compra vacuna en Venezuela a nivel público desde el año 2017. Entonces, sí, son múltiples aristas donde pasa la disponibilidad de las vacunas, que hoy tenemos disponibilidad, digamos, de un esquema básico de vacunación, que no incluyen estas vacunas que son básicas. Y el punto es también, digamos, que la población, como muy bien dice, se sienta segura. Y la seguridad comienza por una adecuada comunicación, por las famosas campañas de vacunación, que no es nada más ir de casa en casa vacunando, sino es dar confianza, no nada más de los productos, sino del equipo. Y esto pasa por hacer campañas masivas,
fomentando la importancia de la vacunación en el sector público y por supuesto privado. María Graciela, durante el COVID-19 conversamos mucho sobre el tema vacunación, pero yo quisiera extrapolar, abarcar la generalidad del concepto vacunación al origen y a las calidades, entre comillas, de los orígenes, porque yo recuerdo aquellos debates y aquellas polémicas, que si la vacuna era de aquí, que si era de allá. Sí. Hoy en día, globalmente, ¿cómo está la capacidad de producción de las vacunas para que tengamos un mundo más saludable? Excelente. Fíjate, en líneas generales y capaz que hay que hablar de vacuna por vacuna, pero en líneas generales el problema de cobertura de vacunación hoy no es de producción. Hay, manufactura, producción para al menos las vacunas contenidas en el calendario, en el Programa Nacional de Vacunas. Eso, digamos, lo tenemos. El tema importante acá es campañas de vacunación. Implementar no es nada más desde el Estado elaborar las campañas, sino por supuesto aumentar en pequeño en cada municipio el deseo de cada familia de llevar a su hijo y por supuesto a los adultos a vacunarse. Y eso, por supuesto, mermó un poco con las dudas iniciales de las vacunas contra la COVID-19, duda que realmente desde el punto de vista científico fue despejada y que probablemente han faltado suficientes campañas para llevar esto a la población y dar más seguridad de los productos. Pero hoy las vacunas que se aplican en Venezuela, en toda Latinoamérica, están precalificadas por la Organización Mundial de la Salud. Y esto significa que son vacunas que cumplieron todas sus fases del desarrollo y tienen los estudios de seguridad y eficacia suficientes para dar seguridad a un programa de vacunación. Entonces, al, aplicar vacunas precalificadas por Organización Mundial de la Salud, tenemos una, garantía de seguridad y eficacia y es lo que hay que comunicar. María Graciela López, gracias, siempre consecuente, siempre dispuesta y a propósito de la Semana Mundial de la Inmunización, en el abordaje de un tema tan importante como es la vacunación. Eduardo, gracias a ti, el placer es mío y recordar a la población que acudan a los centros de vacunación. Es importante aumentar las coberturas para limitar enfermedades tan importantes como sarampión, por ejemplo. Gracias, hasta pronto. María Graciela López, médico infectólogo pediatra, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Sigan allí. Esto es publicidad. ¿Tienes amigos o familiares en el extranjero y